Bueno, pues nos habíamos quedado en esta lámina. El punto es que se me trabó la máquina y entonces ya no pude seguir en el video anterior explicando esto, ¿no? Entonces dijimos que las expresiones booleanas, las funciones booleanas, se pueden expresar de diversas maneras que son equivalentes básicamente como una tabla característica. Esto es porque una función booleana tiene, tiene pocos valores de entrada. Recordemos que las variables de entrada son a ver aquí, ahí está, son binarias. Entonces, si aquí tiene una variable x0, x1, etcétera, cada una de ellas puede valer 0 o 1. Esta también puede valer 0 o 1. Entonces, una función, un bloque que hace función, que es una función de estas variables, pues es una función que responde como resultado 0 o 1, dependiendo de los ceros o unos de las entradas. Entonces, en general, estas variables en su totalidad son contables porque pueden ser 0 o 1 y ya. Entonces se hacen todas las posibles combinaciones y para cada combinación se obtiene su valor de salida. Entonces se puede expresar una función directamente en forma de tabla y a eso se le llama la tabla de veracidad, la tabla de verdad o la tabla característica de ese circuito, de ese sistema o de esa función algebraica. Entonces se puede expresar una función algebraica booleana como una tabla de verdad o bien de forma algebraica como una expresión algebraica en forma canónica, como explicamos en la lámina anterior, tanto como suma de productos o como producto de sumas. Ya habíamos dicho que se refiere a productos lógicos y sumas lógicas, o sea, a los axiomas AND y OR. Y se puede expresar como una abreviación de las expresiones anteriores o como un circuito y finalmente como un símbolo cuando esa función dada pues es ubicua, o sea que aparece en cualquier parte de los circuitos. Entonces, que como siempre aparece, pues se le da un símbolo y ya se sabe qué función es. Entonces, pues vamos a ver los detalles de cada una. Entonces dice, consideremos una función booleana representada como una tabla de verdad. Este es un ejemplo, ¿no? Decimos es una función que depende de tres entradas, o sea que es función de tres variables independientes, de estas tres variables. Todas las variables, tanto las variables independientes como la variable dependiente, la variable de salida, todas pues son binarias. Así que se puede contar qué valores son. Para todas las posibilidades de entrada, o más bien para cada una de las posibilidades de entrada, escribimos la función correspondiente de salida. Y entonces pues simplemente hacemos una tabla que tiene todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, cuando las entradas todas valen 0, ¿qué salida vamos a tener? Cuando las entradas todas valen 1, ¿qué salida vamos a tener? Y entonces estas salidas que estoy marcando aquí, esas pues simplemente dependen de qué tipo de función quiere uno. ¿Qué quiere uno formar con la función para cada una de las posibles entradas? Se escribe y ya, esa es una manera muy simple de expresar a una función en forma de tabla característica. Ahora bien, de forma algebraica, como una forma canónica. Y ahora vamos a ver, dijimos que hay dos formas canónicas, la suma de productos y la de producto de sumas, el producto de sumas. Entonces vamos a ver primero la primera forma canónica, que es la suma de productos. Lo que se hace, vamos a tomar aquí la tabla característica como guía. Entonces, para hacer una expresión canónica en suma de productos, pues lo que hace uno es tomar estos unos, los unos de la función. Estos unos, este y este. Y entonces uno va a representar una función algebraica, una expresión algebraica que da 1 en ciertas condiciones. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones? En estas condiciones de entrada, en esta, o en esta, o en esta, o en esta condición. En cualquiera de esas condiciones da 1.
¿De acuerdo? Y mientras yo hablo, estoy describiendo el circuito que vamos a usar. ¿Por qué? Porque dije o en esta, o en esta, o en esta, o en esta condición. O sea, estoy aludiendo a una OR. ¿Por qué? Porque así se caracteriza la OR. Si ustedes recuerdan, la función OR o el axioma OR da 1. Aquí vamos a poner, tenemos dos variables de entrada, x1 y x0. Y tenemos una salida y. Y entonces la salida da 1 siempre que cualquiera de las entradas sea 1. Ya sea que la x1 sea, que la x0 sea 1, o que la x1 sea 1, o que las dos sean 1, da 1. Y da 0 solamente si las dos entradas son 0. Entonces la OR sirve para encontrar, para activarse cada vez que alguna de las entradas da 1. Entonces lo que uno va a hacer, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente eso, caracterizar a esta función por sus unos. Entonces vamos a hacer 4 OR, oeste, 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 oeste. Cuando algún término de 1, pues la función va a dar 1. Entonces, y después vamos a encontrar, vamos a caracterizar qué se tiene que cumplir en las entradas para que dé 1. Entonces el primer paso pues es ese. Voy a subirle hasta acá. El primer paso pues es ese. Caracterizar por sus unos. Caracterizar por los unos. Vamos entonces hacia adelante. Entonces caracterizamos por los unos. Dice la función está caracterizada por los unos en la tabla. Para cada uno hay un término. Entonces aquí está o este término, o este término, o este término, o este término. Estos van a salir pues de estos renglones, de los renglones correspondientes donde dio 1 la función. Y entonces ahora tenemos que localizar exactamente qué ocurre aquí para que haya dado 1. Exactamente qué ocurre. Y vamos a utilizar ahora el axioma AND. ¿Por qué? Porque el axioma AND nos permite precisamente caracterizar solamente en cierta condición que la salida de 1. Recordemos, el AND tiene una tabla así. Así, el axioma AND o la compuerta AND tiene una tabla así. Si alguna de las dos entradas es 0, la salida no se activa. Aquí si esto es así, esto da 0. Si esto es así, esto da 0. Y la única manera en que da 1 es cuando las dos dan 1. Entonces ya podemos localizar con AND exactamente cuándo va a dar 1. Cuando todas las entradas den 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a usar AND para localizar exactamente cuándo da 1. ¿De acuerdo? En cada renglón de los unos. Entonces eso es lo que hacemos. Vamos hacia adelante en la lámina. Vamos hacia adelante en la lámina. Ah, me equivoqué. Es así. Entonces vamos hacia adelante. Aquí estamos. Y dice, bueno, aquí recordemos, ¿no? En este contexto AND se llama producto lógico y OR es suma lógica. Por eso aparecen aquí OR en forma de suma. Pero eso ya lo habíamos dicho antes. Ok, esto resume lo que acabo de explicar. Cada término se construye haciéndole andeando, dice aquí, haciéndole AND a las entradas, tal que el resultado de esa AND de 1 sea como resultado 1. Las entradas tienen los valores que aparecen en el renglón correspondiente. Por ejemplo, para este 1, las entradas tienen estos valores, 0, 0 y 1. ¿Cómo le hacemos para que haciéndole AND a esto nos dé 1? Pues haciéndole AND a cada una de estas, haciendo AND una función AND sobre estas tres variables, pues tenemos que negar la x2, y tenemos que negar la x1, para que al hacer AND de las tres sean unos. Esta negada es 1, esta negada es 1 y esta normal es 1. Entonces las tres son 1 y el resultado va a dar 1. Entonces así le vamos a hacer a todas. Tenemos que hacerle AND aquí y detectar pues en qué condición da 1. Va a dar 1 si nosotros negamos esta, porque esta vale 0. Así que tenemos que negarla para que sea 1. Y al hacer AND, entonces ya va a dar 1. Y así le hacemos a todos los renglones. Eso es lo que dice este renglón aquí. Y entonces pues eso estamos haciendo aquí. Estamos negando las dos primeras y dejando la 0 sin negar.
y al hacer AND va a dar como resultado 1. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Negar las dos primeras, dejar la 0 sin negar y al hacerle AND va a dar como resultado 1. Y lo mismo hacemos aquí. Negar la x2, dejar las otras dos normales y al hacerle AND va a dar como resultado 1. Así aparece aquí. Negamos la primera, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que estamos haciendo y eso es todo. Esa es la expresión canónica en forma de suma de productos o en forma SOP, suma de varios productos. Primero están los productos y al final la suma. Entonces esa es la manera que se hace. Ahora bien, se puede hacer con una abreviación. Se puede hacer una abreviación de esa expresión anterior, considerando que cada renglón está escrito en binario simple. Entonces este 000 es un 0, este 001 es un 1, este 010 es un 2, 011 es un 3. La representación en binario simple. Entonces le damos un nombre a cada renglón en binario simple, pues el 0, el 1, el 2 hasta el 7. Y entonces decimos, pues estos términos, cuando estos están todos en 0, para hacerle AND y que nos dé como resultado 1, tenemos que negar las tres variables, porque las tres valen 0. Entonces hacemos negada por negada por negada, o sea, AND de las tres negadas, y eso va a dar 1. Y a ese término le vamos a llamar un mini término, el mini término 0, porque corresponde al renglón 0. El mini término 1, que corresponde al renglón 1, pues es cuando negamos estos dos primeros. En sí se trata de negar los ceros porque al hacer AND tenemos que negar los ceros para que sean 1 y la AND de 1. Entonces, pues eso, al identificar cada renglón por su numerito, le ponemos entonces a estos términos ya de antemano un nombre. Y en vez de usar esta expresión algebraica, simplemente usamos su abreviatura, M0, M1, así, abreviamos. Y entonces en lugar de escribir aquí M1 más M3 más M6 más M7, perdón, todo esto, en lugar de escribir todo esto, nada más escribimos M1 más M3, etc. Entonces aquí están M1 más M3 más M6 más M7. Entonces pues escribimos de manera abreviada. Aquí aparece. La función es la sumatoria de los mini términos 1, 3, 6 y 7. O bien aquí todavía más abreviado. La función es la sumatoria de los mini términos 1, 3, 6 y 7. Y ahí está. Entonces esa es la forma abreviada de la SOP. Entonces ya cubrimos esto, ¿no? Ya cubrimos aquí como una tabla, como una expresión algebraica SOP, como una abreviación canónica SOP. Ahora vamos a ver las expresiones POS y la abreviación POS. Entonces vamos, esto pues ya lo vimos. Entonces ahora como un circuito SOP, como un circuito de suma de productos, pues es simplemente implementar esto, pero hacerlo implementado con nuestros diagramas abstractos de circuitería, ¿no? Las abstracciones de circuitería, que son estas de aquí. ¿Qué se hace? Pues simplemente para cada variable de entrada se jalan o se toman, se dibujan dos líneas. Se jalan porque yo hago este dibujo como hacia abajo, ¿no? Jalar hacia abajo. Pero bueno, se dibujan dos líneas. La línea para x2 y la línea para x2 si se necesita que esté negada. Y aquí lo mismo, para x1 dibujamos dos líneas, la línea para x1 y la línea para x1 si está negada. ¿De acuerdo? Entonces tiene que pasar por por una compuerta axiomática, NOT, ¿no? Tiene que pasar por un NOT. Y la x0 igual, la línea para cuando está normal y la línea para cuando está negada. Después vienen los productos. Se van a hacer AND. Por cada término, por cada uno de los términos, pues es un AND. Es un producto lógico, un AND. Aquí está una AND. Entonces, como son 4 términos, pues hay 4 AND de 3 entradas porque son 3 variables. Y ya uno simplemente hace la intersección, el nodo correspondiente de la circuitería. Si lo que se va a hacer AND es el normal, pues entonces se amarra aquí la línea normal con la entrada de la AND. O si lo que va a entrar es negado, pues se amarra la línea negada con la entrada de la AND. Y así.
Y entonces ya después de eso se le hace una OR a todo. Esta es la suma lógica, la suma de los productos. Y entonces pues esta es la circuitería canónica. Y ya, simple. Entonces el otro caso, el caso que es post producto de sumas, el caso producto de sumas es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que ahora los productos se hacen al final y las sumas se hacen primero. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo es caracterizar a la función por sus ceros. ¿De acuerdo? Y vamos a repetir lo que mencioné hace rato, pero ahora como explicación para la forma post. Ajá, veamos la tabla. Entonces ahora, en lugar de caracterizar, en lugar de caracterizar por sus unos a la función, la vamos a caracterizar por sus ceros. Entonces ahora la vamos a caracterizar por sus ceros. Esto está bien. ¿Qué hubo? Ujú. Ya, ahí está. Vamos a caracterizar por sus ceros. Vamos a tomar este y este. Pero ahora bien, ahora como estamos caracterizando por los ceros, entonces ya no podemos hacer una OR porque ahora la función que se activa simplemente cuando cualquiera de las entradas vale 0 es la AND. Es decir, aquí vamos a escribir la tabla de la AND para recordar. ¿Cómo es la tabla de la AND? Cuando tenemos cualquiera de las entradas en 0, el resultado da 0. Y solamente cuando las dos entradas valen 1, el resultado da 1. O sea que nosotros vamos a hacer AND de todos estos renglones, AND de estos renglones, porque cualquiera que dé 0, el resultado pues va a dar 0. Entonces para poder detectar estos renglones vamos a hacer AND. Entonces eso es lo que aparece escrito aquí. Es básicamente la forma dual de lo que hicimos antes. La forma dual de lo que hicimos en SOP, perdón. Entonces aquí se caracteriza por los ceros de la tabla de verdad. Para cualquier cero hay un término. Para cada cero hay un término. Entonces aquí está un término, aquí está otro término, aquí otro y se le hace AND a todo. Cualquiera que dé 0, el resultado va a dar 0. Es lo que acabamos de decir. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora encontrar, a ver, esto me da problema, ahí está. Ahora lo que vamos a encontrar es exactamente cuándo da 0. Con estos valores de entrada, ¿cómo es que da 0 esto? Detectar ese 0. Eso lo vamos a hacer con una OR. ¿Cómo detectamos un 0 exactamente? Lo detectamos con una OR. ¿Por qué? Porque la OR da 0 únicamente. Vamos a tomar aquí la tabla. Ahora es la tabla de la OR. Aquí es 0. La tabla de la OR. ¿Cuándo da 0 la OR? Únicamente cuando sus entradas dan 0. En cualquier otro caso, el resultado da 1. O sea que únicamente cuando todas las entradas valgan 0, se detecta un 0 por la OR. Entonces vamos a usar la OR para ese propósito, para exactamente detectar bajo estos valores de entrada cómo es que da 0. Entonces dijimos, tienen que valer todas las entradas 0 para que dé 0. Entonces en este caso, por ejemplo en este 0 de aquí, esta vale 1, tenemos que negarla. En este 0 de aquí, esta de aquí vale 1, la x2 vale 1. Entonces tenemos que negarla. O aquí, la x2 y la x0 valen 1, entonces tenemos que negar las dos para que nos dé 0. Es básicamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora es dual porque primero estamos haciendo las OR y luego las AND. Entonces, pues eso es lo que nos dice esta lámina que aparece aquí. Y dice, cada término se construye haciéndole OR a las entradas, tal que el resultado de esa OR dé 0. Entonces las entradas tienen valores las entradas que tienen valores 1 se tienen que negar para que dé 0.
Entonces aquí aparece eso. Por ejemplo, en el primer 0 no teníamos que negar nada porque estaba en el renglón donde todas las variables valen 0. Aquí, por ejemplo, ¿en dónde estaba? Aquí en la tabla de verdad. Este 0 nos da, la función nos da 0, esta función nos da 0 en el primer renglón donde todas las variables dan 0. Por lo tanto, no tenemos que negar nada. Ese es este primer término que aparece aquí. Este de aquí, no tenemos que negar nada. Aquí sí tenemos que negar el que daba 1, aquí tenemos que negar el que daba 1 y aquí tenemos que negar los dos que daban 1. Y ya, pues esta es la expresión. Al final esa es la expresión canónica en forma de producto de sumas. ¿Por qué? Porque primero se hacen las sumas y al final se hace un producto de todas las sumas. Entonces esa es la expresión POS. Y lo mismo, hacemos una abreviación. Hacemos una abreviación, a cada renglón le damos su valor binario y entonces hacemos las expresiones de antemano. Cuando todas dan 0, pues no se tiene que negar ninguna. Cualquiera que dé 1, pues se tiene que negar correspondientemente. Y se identifica cada uno de esos términos como un maxi término y se les pone una M mayúscula. Así, y entonces en lugar de escribir la expresión, escribimos únicamente su abreviación, el M0, así. Y entonces aquí los detectamos, pues es el M0, el M2, el M4 y el M5. Y entonces la función simplemente es el producto de los maxitérminos 0, 2, 4 y 5. Y esa es la manera abreviada de escribirlo. Y entonces aquí abajo tenemos a la forma en circuito, la manera expresada en circuito. Y es exactamente lo mismo que antes. Tenemos las líneas para cada variable de entrada, ya sea normal o negada. Y tenemos primero las sumas y después el producto final. O sea, las sumas lógicas, las OR. Y después el producto lógico final, o sea, el producto, o más bien la AND. Y entonces pues simplemente interconectamos las líneas que corresponden. ¿Qué es lo que va a entrar en esta primera OR? Todas normales, entonces no hay ninguna que se interconecte con negada, todas están normales. Aquí la X1 es la que tenía que entrar negada, por eso aparece aquí. Y así. Entonces esa es la manera de escribir el circuito correspondiente. Y entonces notamos pues que es una forma muy parecida. Es la forma dual, de hecho, la forma dual. POS es dual de SOP. Entonces la circuitería canónica pues es muy simple de derivar. Y finalmente como un símbolo, la función que estábamos analizando aquí, la función que estábamos viendo en esta tabla, es usual, es muy útil y nosotros vamos a ver esto a lo largo del curso. Esta funcioncita que aparece aquí es muy útil. Fíjense cómo funciona. Así nada más a simple vista, viendo renglón por renglón, no era evidente, pero ahora se va a hacer evidente qué cosa hace esta función. Fíjense, la función hace esto. Si x2 vale 0, cuando x2 vale 0, la salida, la función adquiere el valor de x0. Fíjense, cada vez que x2 vale 0, la función da lo mismo que es x0. Si x0 vale 0, la función da 0. Si x0 vale 1, la función da 1. Cada vez que cuando estamos en x2 igual a 0, la función copia lo que da x0. Pero si x2 vale 1, entonces la función copia lo que vale x1. ¿De acuerdo? Aquí están, son dos ceros y dos unos, dos ceros y dos unos. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle un símbolo a esto porque esto es muy útil. Este sistema es muy útil. Estamos usando un selector para decir, si tú usas a x2 como selector, entonces él te va a permitir seleccionar cuál de las dos vas a copiar. Si x2 vale 0, copias a x0 en la salida. Si x2 vale 1, copias a x1 en la salida. Entonces esa es una función muy útil en el diseño de arquitecturas de procesamiento de información digital. Y es este símbolo de aquí, y se le llama un multiplexor. Particularmente se le dice un multiplexor 2 a 1,
¿Por qué? Porque tú estás switchando, estás multiplexando, estás utilizando haciendo una selección entre dos opciones y entregándole a f cualquiera de las dos. Entonces decimos, con este selector, si x vale 0, f copia a x0. Y si x2 vale 1, f copia a x1. Entonces usualmente se dibuja así, se le hace este dibujo así. Así como aparece aquí. Y se le pone aquí 0 o 1. Para decir cuando x2 vale 0, f copia a x0. Cuando x2 vale 1, f copia a x1. Otra forma que se suele utilizar es ponerle aquí así. Aquí ponerle false y aquí true. Cuando es lo mismo, cuando x2 es falso, entonces la f copia a x0. Cuando x2 es verdadero, la f copia a x1. Y entonces esto nos sirve muy bien en la circuitería digital para hacer routing, para enrutar líneas. Vamos a suponer que este es un cable, un alambre que tiene que transmitir información, y nosotros tenemos que transmitirle ya sea la información que viene desde aquí, desde arriba, o la información que viene desde acá, desde abajo. ¿Cuál de las dos vamos a poner en este bus? Pues el selector que nos diga. Entonces eso es un multiplexor. Como es una función tan usual, tan útil, se le da un símbolo. Y entonces su simbolito pues es este que están viendo ustedes aquí, un trapecio vertical. Entonces esa es su función. Selecciona cuál entrada pasa hacia la salida. Entonces, pues eso es en términos generales la base de una circuitería combinacional. Notamos que en todos los casos la circuitería no tiene retroalimentación. Las formas canónicas no tienen retroalimentación. Y entonces las formas algebraicas pues simplemente son lo mismo que la forma canónica hecha circuito. ¿De acuerdo? Entonces no hay retroalimentación. Todo fluye desde la entrada hacia la salida, pero no hay ninguna ruta de regreso. Entonces esa es la característica de los sistemas combinacionales. Algunas funciones clásicas de dos entradas que no son los axiomas, sino que son funciones muy útiles y tienen su propio símbolo, como mencionamos arriba. Pues la función XOR, por ejemplo, que tiene esta característica, es de dos entradas, esta característica, y tiene un símbolo propio algebraicamente y un símbolo propio abstracto que simboliza circuitería. Otra clásica es esta NAND, not de AND, la not de AND. Entonces se le hace AND y luego se le hace not al resultado, not de AND. Es y este es su simbolito. Otra clásica es la not de OR, hacerle not a un OR. Entonces este es su simbolito abstracto. Esta es su operación. Esas son funciones básicas que hay muchas más que se pueden hacer. Cada quien cuando está haciendo su diseño incluso puede darle su propio simbolito a la función si va a aparecer muchas veces en la arquitectura. Entonces, pues esa es el fundamento de la lógica combinacional o de las funciones combinacionales. Entonces termino el video por el momento. Nos vemos en el siguiente.